Okay, U.S. President Donald Trump now signaling he could impose tariffs on Canadian fertilizer. What does this mean? We're joined by William Pellerin, partner and international trade lawyer at McMillan. And William, thanks as always for joining us. Happy to be here, Roger. Okay, so a month ago, the White House said that there would be no reciprocal tariffs on fertilizer. Now we're here and they're mulling it, they're musing about it. What has changed? En medio de decisiones económicas y respuestas institucionales, ciertos movimientos exponen cambios discretos, pero estructurales, en el equilibrio entre la política interna y la reacción internacional. El 25 de diciembre, durante un discurso informal transmitido a sus seguidores en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump volvió a hacer declaraciones sobre la soberanía económica y las relaciones comerciales que, según los observadores de política exterior, sobrepasaron los límites esperados para el discurso de un líder nacional, incluso en período de precampaña. Entre afirmaciones sobre la reindustrialización forzada, los aranceles punitivos y la soberanía energética, Trump mencionó directamente a Canadá como un país totalmente dependiente de Estados Unidos y sugirió que sería más lógico integrar el territorio como una prolongación funcional del mercado estadounidense. La frase, aunque carente de propuesta formal, produjo efectos inmediatos en el entorno institucional canadiense. El mismo día, sin esperar las declaraciones del Gabinete Federal en Ottawa, asociaciones civiles y redes de consumidores iniciaron campañas en línea a favor de un boicot voluntario a los productos estadounidenses, centrándose inicialmente en las bebidas alcohólicas, especialmente el bourbon del estado de Kentucky. En menos de 48 horas, las plataformas de comercio electrónico, los distribuidores y los establecimientos del sector alimentario comenzaron a informar de un descenso brusco en los pedidos, mientras que las redes sociales consolidaban la etiqueta que expresaba el rechazo colectivo a las declaraciones estadounidenses. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Aunque partió de un discurso no oficial, sin valor normativo inmediato, el gesto fue interpretado como la reactivación de un patrón de hostilidad que ya había afectado las relaciones entre los dos países en mandatos anteriores. La ausencia de reacción institucional por parte de figuras centrales del Partido Republicano acentuó la percepción de que el episodio no sería tratado como un caso aislado. A pesar de la respuesta coordinada del sector productivo canadiense, los senadores vinculados a los estados exportadores optaron por el silencio, y los canales diplomáticos formales mantuvieron un nivel de respuesta técnico y contenido, sin convocar reuniones bilaterales ni solicitar aclaraciones. En Kentucky, la primera reacción pública provino de los sindicatos industriales, especialmente los representantes de la categoría que trabaja en las destilerías históricas de la región central. En un comunicado publicado 2 días después de Navidad, la Federación Local afirmó que la paralización de los pedidos ya había afectado a las escalas de producción y que se estaban estudiando medidas preventivas ante la posibilidad de suspender los contratos temporales. Sin citar directamente al presidente, el documento señala que las decisiones políticas basadas en una retórica agresiva tienen consecuencias materiales concretas para los trabajadores y sus medios de subsistencia. La postura fue reproducida por los periódicos estatales, pero no obtuvo respuesta de los representantes federales elegidos por la región, incluido el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cuya base política y económica está profundamente vinculada a la industria del bourbon. Paralelamente a la contracción de los pedidos comerciales, los informes internos de las empresas del sector
señalaron una caída de hasta el 85% en el volumen exportado a Canadá en las últimas semanas de diciembre, con perspectivas de empeoramiento si la tendencia se mantiene. Algunas destilerías optaron por suspender temporalmente los turnos de producción, alegando razones técnicas y ajustes operativos. Pero los documentos fiscales obtenidos por los analistas muestran una contracción del flujo de caja directamente relacionada con la caída de las exportaciones. La quiebra de una de las marcas regionales más pequeñas, presentada a principios de enero, intensificó la percepción de riesgo sistémico para el sector. La respuesta del mercado canadiense siguió un patrón que llamó la atención de los observadores de la política comercial internacional. No hubo sanciones formales ni aranceles de represalia. Lo que se vio fue un boicot de naturaleza civil, espontáneo en su forma, pero muy eficaz en su impacto, que afectó específicamente a segmentos asociados con figuras políticas con un historial de apoyo a las políticas comerciales de Trump. Para algunos expertos, la naturaleza descentralizada de la respuesta confiere al episodio una relevancia institucional distinta. Se trata de una reacción organizada, no por los gobiernos, sino por los consumidores, lo que escapa a los mecanismos tradicionales de resolución de disputas comerciales entre estados. Este desplazamiento de la respuesta institucional al ámbito social pone de manifiesto un cambio en el patrón de vulnerabilidad de las cadenas productivas vinculadas a líderes políticos de gran impacto retórico. El caso de Kentucky, en este sentido, se observa como una posible señal del agotamiento de ciertos modelos de blindaje económico basados exclusivamente en la protección legislativa y el acceso a subsidios federales. Aún no hay estimaciones consolidadas sobre los daños a medio plazo, pero los primeros indicadores financieros sugieren que la reconfiguración de las preferencias de consumo en el mercado canadiense no se revertirá de inmediato, incluso si se produce un acercamiento diplomático. Esta posibilidad altera el cálculo de riesgo de las empresas que hasta entonces consideraban su dependencia de las exportaciones a Canadá como una ventaja competitiva estable. El alcance del episodio ya provoca reacciones indirectas en otros estados, con un perfil de exportación similar como Tennessee y Missouri, cuyos sectores de bebidas y alimentos procesados han iniciado revisiones internas sobre la exposición a boicots informales y la percepción internacional del riesgo político. La falta de una respuesta coordinada a nivel nacional por parte de los líderes republicanos, junto con la continuidad del discurso confrontativo de Trump, contribuye a un escenario de incertidumbre prolongada. Aunque el episodio se originó en un discurso sin carácter normativo, la naturaleza reiterada del patrón discursivo y la magnitud de las consecuencias comerciales que se le atribuyen ponen de manifiesto la fragilidad de sectores altamente simbólicos de la economía estadounidense ante reacciones externas informales pero sistematizadas. En momentos como este, cada vez es más importante seguir de cerca los acontecimientos institucionales, prestando atención a las señales discretas que indican cambios en los mecanismos tradicionales de reacción y adaptación económica. Por eso, este canal busca ofrecer análisis continuos basados en hechos e interpretaciones múltiples, sin recurrir a atajos emocionales o simplificaciones. Es en este contexto que el episodio relacionado con la industria de bebidas de Kentucky deja de ser solo una consecuencia aislada de un discurso presidencial y pasa a formar parte de un conjunto más amplio de señales sobre la creciente vulnerabilidad institucional ante respuestas que operan fuera del marco regulatorio tradicional. La ausencia de mecanismos formales que enmarquen los boicots civiles,
como instrumentos de presión interestatal no impide que sus efectos se acumulen con una intensidad comparable a la de las sanciones económicas formales. A partir de este punto, la reacción del mercado canadiense comienza a ser analizada por juristas especializados en comercio internacional bajo el concepto de soberanía del consumidor. Un principio que, aunque reconocido en estudios académicos y en algunas directrices de comercio ético, rara vez se moviliza con este grado de eficacia y cohesión. La convergencia entre el comportamiento del consumidor, la narrativa política y el impacto económico refuerza la hipótesis de que nuevos actores institucionales están ganando relevancia en la arena internacional sin recurrir a los instrumentos clásicos de represalia estatal. Este desplazamiento del poder de decisión altera la previsibilidad de los flujos comerciales e impone retos adicionales a las empresas que tradicionalmente contaban con la estabilidad normativa garantizada por acuerdos formales. La falta de control sobre las decisiones de consumo descentralizadas obliga a sectores enteros a revisar sus estrategias de comunicación, posicionamiento e incluso su exposición a discursos que, aunque no son vinculantes, afectan directamente a la percepción de legitimidad de las marcas en los mercados externos. El caso de las destilerías de Kentucky ilustra claramente este nuevo panorama. Lo que antes era una cadena productiva consolidada en función de factores como la tradición, el reconocimiento internacional y el apoyo político local, ahora se enfrenta a una reconfiguración estructural de su mercado primario de exportación. Las empresas que habían invertido en expansión y modernización basándose en proyecciones estables de demanda se enfrentan ahora a una combinación de contracción abrupta, dificultades de liquidez e incertidumbre sobre la reversibilidad del escenario. Algunas han intentado reaccionar con campañas de reposicionamiento o enfatizando las características regionales e históricas del producto, pero estas estrategias se enfrentan a barreras creadas por la asociación directa del sector con un liderazgo político cuya retórica ha pasado a interpretarse como ofensiva en el contexto internacional. A diferencia de una crisis convencional de demanda, en la que factores económicos como el precio, la oferta y los sustitutos desempeñan un papel central, lo que se observa aquí es un cambio motivado por variables de reputación y percepciones de alineación política. Esto impone una dificultad sin precedentes a los gestores del sector, que deben lidiar con los efectos de decisiones que no provienen de su esfera de control, pero que afectan directamente a su viabilidad comercial. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el impacto de la reacción canadiense ha sido observado con atención por los analistas de riesgo político y los organismos de supervisión del comercio internacional. Informes recientes elaborados por consultoras vinculadas al sector financiero indican que la contracción del volumen exportado de bourbon a Canadá es la mayor registrada desde la creación de los registros modernos de la balanza comercial entre ambos países. La caída supera, en proporción, episodios anteriores de disputas arancelarias formales, como los que se produjeron en los años 90 durante la renegociación del TELCAN. La diferencia fundamental radica en el origen no institucional del movimiento actual, lo que dificulta cualquier intento de negociación o reversión a través de mecanismos de resolución de controversias. Sin un interlocutor formal por parte canadiense, no existe un canal diplomático que pueda actuar directamente sobre la causa del boicot. El gobierno canadiense, al mantenerse al margen del movimiento, legitima su naturaleza cívica e impide que se trate como una medida estatal susceptible de sanción en el ámbito multilateral. Se trata, por tanto, de un fenómeno que escapa a la lógica tradicional de las relaciones comerciales entre estados
e impone una reorganización de las formas de actuación internacional de las empresas estadounidenses con una fuerte dependencia de la imagen pública. Este cambio también pone de manifiesto una creciente asimetría entre el discurso político nacional y los efectos internacionales de sus repercusiones. La estrategia de Trump, basada en la retórica de la fuerza y la autonomía absoluta, opera bajo la suposición de que la economía estadounidense mantiene una posición dominante suficiente para soportar fricciones bilaterales sin perjuicio estructural. Sin embargo, los datos más recientes indican que esta premisa comienza a fallar ante los cambios en la sensibilidad de los mercados externos, especialmente en contextos de alta visibilidad política. La sustitución de productos estadounidenses por alternativas canadienses, irlandesas o escocesas no solo reconfigura las preferencias de consumo, sino que establece nuevas rutinas que pueden perdurar incluso después de una eventual reconfiguración diplomática. Este factor es especialmente sensible en sectores como el de las bebidas alcohólicas, donde la tradición y la identidad cultural del producto son componentes centrales de su atractivo comercial. Una vez desplazado el centro del consumo, reconstruirlo requiere tiempo, inversión, y un discurso público capaz de disociar la imagen del producto de su anterior vinculación al discurso político que lo comprometió. A partir de esta constatación, algunos parlamentarios estatales comenzaron a organizar audiencias públicas y reuniones sectoriales para evaluar el impacto económico local de la contracción de las exportaciones. En Kentucky, los líderes del Partido Demócrata intensificaron las críticas a las representaciones federales republicanas, argumentando que la falta de posicionamiento contribuye al deterioro de la credibilidad institucional del Estado ante sus socios comerciales. Los gobernadores de los estados afectados, directa o indirectamente, también comenzaron a presionar para que se revisara la retórica externa adoptada por Trump y sus aliados, no por divergencias ideológicas, sino por consideraciones pragmáticas de impacto económico. Sin embargo, la tensión generada por esta presión interna aún no se ha traducido en respuestas públicas por parte de los líderes republicanos nacionales. Mantener la alineación estratégica con el presidente sigue siendo una prioridad para gran parte del partido, incluso ante señales concretas de que esta alineación puede implicar costes crecientes para sectores fundamentales de la economía estatal. Esta disonancia entre la lealtad política y la responsabilidad económica representa uno de los puntos más delicados de la dinámica partidista estadounidense actual. Es en este tipo de escenario donde el seguimiento periodístico se vuelve aún más necesario, no solo para registrar los hechos, sino para contextualizar las fuerzas institucionales en juego, sus tensiones internas y los efectos colaterales que a menudo se ignoran en los análisis superficiales. Por aquí, seguimos reuniendo los elementos esenciales para comprender cómo las decisiones públicas repercuten en el funcionamiento de las estructuras económicas y sociales que sostienen al país. A partir de encuestas recientes y evaluaciones elaboradas por grupos técnicos, la continuidad del boicot canadiense y sus repercusiones internas en los Estados Unidos han comenzado a observarse desde ángulos menos consensuados, incluso entre sectores institucionales tradicionalmente cautelosos en episodios de alta exposición política. Los analistas vinculados a la Comisión de Comercio Internacional comenzaron a considerar que la controversia en torno al Bourbon podría incorporarse en el futuro como referencia en los debates sobre la resistencia de las cadenas productivas ante los choques reputacionales. Esta línea de análisis apunta a un debilitamiento de la separación clásica entre política exterior y seguridad económica interna.
ampliando el alcance de las consecuencias asociadas a los discursos de figuras con proyección institucional, aunque se pronuncien fuera de los canales oficiales. Para algunos expertos en derecho comercial internacional, el contexto actual apunta a un entorno en el que las manifestaciones públicas de actores políticamente influyentes pueden generar impactos funcionales similares a los de las sanciones formales, incluso sin la mediación de tratados u organismos multilaterales. El punto central de la controversia radica en la inexistencia de mecanismos normativos capaces de responder a boicots de naturaleza civil, lo que limita los instrumentos de compensación por daños económicos y amplía la vulnerabilidad de sectores fuertemente asociados a narrativas políticas. Algunas interpretaciones consideran que la respuesta del público canadiense es una afirmación legítima de la autonomía del consumidor en un sistema internacional caracterizado por desequilibrios estructurales de poder. Desde esta perspectiva, la decisión consciente de evitar productos relacionados con discursos percibidos como hostiles puede entenderse como un ejercicio individual de soberanía, capaz de producir efectos colectivos relevantes. Otros análisis, sin embargo, llaman la atención sobre los riesgos inherentes a este tipo de precedente, advirtiendo que, sin parámetros claros o instancias de mediación, los boicots motivados por discursos tienden a asumir una dinámica impredecible, con el potencial de generar inestabilidad en segmentos enteros de la economía global. Hasta el momento, no hay convergencia en cuanto a la forma en que el sistema internacional debería reaccionar ante movimientos de esta naturaleza. En este escenario, las empresas y los gobiernos pasan a operar en un entorno más incierto, en el que los modelos tradicionales de evaluación del riesgo geopolítico deben complementarse con indicadores de sensibilidad social e impacto reputacional. Esta indefinición también se proyecta en el plano interno de la política de los Estados Unidos. Los gobernadores y legisladores estatales se enfrentan a la presión de proteger las economías regionales, al tiempo que tratan de preservar la cohesión partidaria en torno a un liderazgo que aún ejerce una influencia significativa sobre el electorado conservador. En reuniones privadas, según informes de fuentes cercanas a las administraciones estatales, los representantes del sector productivo han mostrado su preocupación por la lentitud institucional ante las pérdidas concretas de ingresos, puestos de trabajo y espacio en los mercados externos. En algunas localidades ya se está debatiendo la creación de mecanismos de emergencia para atenuar los impactos sobre las comunidades directamente afectadas, especialmente aquellas cuya base económica está vinculada a la producción y exportación de bourbon. Sin embargo, estas iniciativas se topan con obstáculos debido a la dificultad de disociar las respuestas económicas de sus implicaciones políticas. Cualquier intento de mitigar los efectos del boicot acaba, de forma indirecta, remitiendo a la evaluación de la responsabilidad del discurso presidencial, convirtiendo las políticas de apoyo en posibles focos de conflicto partidista. Desde el punto de vista de la política económica, los analistas consideran que, aunque el boicot canadiense pierda intensidad con el tiempo, parte de sus efectos ya se han incorporado de forma duradera. La sustitución de productos en bares, restaurantes y puntos de venta contribuye a la consolidación de nuevos hábitos de consumo que no se revierten de forma inmediata. La familiarización con marcas alternativas, estimulada durante el período de restricción, refuerza un proceso gradual de alejamiento de la oferta estadounidense, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de acercamiento. Así, el episodio pasa a interpretarse no solo como un hecho puntual, sino como un ejemplo de erosión progresiva del mercado debido a factores de reputación, con implicaciones para las estrategias comerciales futuras en diversos sectores.
El riesgo de imagen, antes asociado principalmente a segmentos como la moda, la tecnología y la alimentación, pasa a afectar de forma más evidente a la industria de las bebidas alcohólicas y puede extenderse a productos culturales, iniciativas educativas o actividades turísticas vinculadas a la imagen institucional de los Estados Unidos. En el ámbito jurídico, la ausencia de respuestas formales ha provocado inquietud entre los especialistas en derecho internacional. Algunas corrientes defienden que la Organización Mundial del Comercio debería revisar sus instrumentos analíticos para contemplar episodios de boicot informal originados en la sociedad civil, aunque no cuenten con respaldo estatal. Otras posiciones advierten que tal ampliación podría amenazar la libertad de elección de los consumidores y sentar precedentes para intervenciones excesivas sobre manifestaciones legítimas de insatisfacción social. Este impasse refuerza la percepción de que el sistema multilateral de comercio aún no está plenamente adaptado para hacer frente a conflictos económicos basados en dinámicas reputacionales, cuya resolución escapa a los mecanismos tradicionales de arbitraje. El desafío trasciende el ámbito comercial y diplomático, alcanzando los fundamentos de la gobernanza global en un contexto de comunicación acelerada y creciente interdependencia. Paralelamente, gana terreno entre los juristas constitucionales estadounidenses el debate sobre los límites de la responsabilidad institucional de los expresidentes en períodos preelectorales. La protección constitucional de la libertad de expresión política se enfrenta ahora a los efectos concretos que determinadas declaraciones pueden producir en sectores enteros de la economía. Aunque en el ordenamiento jurídico vigente no existe un dispositivo que atribuya responsabilidad directa a un presidente por boicots externos derivados de su retórica, surgen propuestas académicas que defienden formas de responsabilidad indirecta, sobre todo en casos de recurrencia. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a la resistencia del Congreso y de asociaciones de juristas que temen la intensificación de la politización del debate jurídico. El resultado es un escenario aún marcado por la indefinición y la ausencia de parámetros normativos consolidados. Con la proximidad de un nuevo ciclo electoral, cada vez es más evidente que el episodio que involucra a Canadá y la industria del bourbon trasciende el ámbito estrictamente económico. Se trata de un fenómeno que pone de manifiesto, de forma concreta, la intersección entre la retórica política, la sensibilidad reputacional y la transformación de los patrones de consumo a escala internacional. El sistema institucional de los Estados Unidos, al absorber estas tensiones, pasa a operar en un entorno en el que la previsibilidad de las reacciones tradicionales ya no es suficiente para garantizar la estabilidad. Lo que está en juego no se limita a la viabilidad de un sector específico, sino que implica la redefinición de los límites de la responsabilidad pública en el ejercicio de la influencia política. Las tensiones de esta naturaleza, que traspasan las fronteras nacionales, exigen un seguimiento atento y continuo de los movimientos institucionales que darán forma a sus desarrollos. Por nuestra parte, seguimos acompañando cada etapa de este proceso, recopilando información que ayuda a comprender cómo los discursos y las decisiones políticas se traducen en efectos concretos sobre los trabajadores, las comunidades y las cadenas productivas. El análisis cuidadoso, sin atajos emocionales, sigue siendo una parte esencial del compromiso con aquellos que buscan comprender con claridad y profundidad lo que realmente está en juego.